Hola, les habla Edgar Navarro y les doy la bienvenida al podcast El Espiritismo te explica. ¿Cómo saber si soy medium? Primero tenemos que entender lo que es realmente la mediumnidad. Ya en otras oportunidades, en otros capítulos hemos conversado un poco sobre lo que es la mediumnidad y algunas características. Pero ciertamente entender lo que es nos ayuda entonces a comprender si tenemos realmente esa capacidad. La mediumnidad no es otra cosa que la posibilidad de captar, de percibir, de ser intermediario entre el mundo físico y el mundo espiritual o la vida espiritual. Esta capacidad nos permite comunicarnos directamente con espíritus desencarnados que habitan ya en la vida espiritual, que ya no están en la esfera terrestre y que a través de esta comunicación podemos comprender mejor la situación no solo de los espíritus, sino también de cómo es realmente el mundo espiritual. La mediumnidad está presente en todas las personas. Cada uno de nosotros podemos ser medium. La gran diferencia es que la mediumnidad reconocible es la que denominamos como mediumnidad ostensiva, es decir, que se produce de manera mucho más significativa, es apreciable en cualquier instante y produce cierta fenomenología alrededor, que es lo que nos indica de que esa persona en sí tiene una capacidad mayor. ¿Por qué digo que todos somos mediums? Simplemente porque al ser espíritus, el hecho de que estemos encarnados nos reduce un poco la posibilidad de captar el mundo espiritual, pero somos espíritus, es decir, es nuestra naturaleza primordial, no es la humana, es la espiritual. Y en ese aspecto, tal como nosotros percibimos a otras personas encarnadas a nuestro alrededor, así percibimos a los espíritus que nos rodean. Vibramos también igual que ellos, estamos en la condición de poder captarles, pero el velo de la vida material, el cuerpo físico, su peso, sus condiciones materializadas, la densificación, etcétera, hace que se nos dificulte percibirles abiertamente. Pero aún así, en la etapa del sueño, cuando se produce el desdoble o la emancipación parcial del alma, podemos estar nuevamente en la vida espiritual y relacionarnos directamente con la vida espiritual. El medium en sí presenta sus condiciones cuando hay digamos, a ver, volviendo un poco atrás, para entender la mediunidad también hay que entender de que es un instrumento de trabajo y es un instrumento ganado a través de la evolución, es decir, no es un don que nos da Dios libremente, sino que sencillamente es algo que nos vamos ganando y ya venimos a una encarnación, venimos a una vida a trabajar con esa mediunidad. Es decir, ya no venimos con un propósito de sufrimiento físico orgánico necesariamente y muy específicamente para evolucionar en ciertas etapas, sino que traemos la mediunidad como un instrumento de trabajo. Y este tipo de instrumento nos permite asistir no solamente a los encarnados, sino precisamente a los desencarnados que necesitan de nuestra ayuda. Ya esto es un poquito más adelante que podemos conversar sobre el por qué un espíritu necesita ayuda de un ser encarnado. Pero es, digamos, lo cotidiano y el medium cumple una función muy importante en ese proceso. Bien, ahora retomo. Al momento de nosotros encarnar, venimos con esta planificación también de tener esa mediunidad ostensiva para generar un servicio o para llevar a cabo ciertas actividades. Entonces se puede presentar la mediunidad desde el momento en que nacemos, bien desde pequeñitos, o puede presentarse en distintas etapas de nuestra evolución física. En la infancia también se abre un canal mediúmnico en el sentido de que el niño o el espíritu recién encarnado tiene un proceso de adaptación al cuerpo físico que, a pesar de estar vinculado desde la concepción, hay vida desde la concepción, al momento de ya de nacer aún le falta, digamos, integrarse mejor con el cuerpo físico. Y los niños hasta una edad aproximada de 7, 8 años
viven o vivimos en esa etapa prácticamente en ambos mundos, porque no estamos completamente afianzados en nuestro cuerpo. Entonces hay una claridad, hay una posibilidad de percibir mejor el mundo espiritual. Estoy hablando del sentido general, no quiero decir que todo el mundo hace eso, pero la mayoría de los niños tienen esa capacidad de percepción y pueden hasta ver cierta presencia espiritual y no nos damos cuenta. Sobre todo ahí, ya yo en uno de los podcasts hablamos de los amigos invisibles y tocamos justamente este punto en donde explicamos por qué los niños pueden realmente estar presentando una visión o una capacidad de percepción espiritual. La mediunidad realmente puede presentarse allí, desaparece, es decir, no es perceptible, y vuelve a eclosionar generalmente en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué en esa etapa? Justamente en la adolescencia se presenta el despertar de nuestro espíritu en sí, de nuestras capacidades, también porque empieza una modificación hormonal en nuestro cuerpo. Digamos, las capacidades mediúmnicas se relacionan mucho en que nuestro perispíritu, a través de los centros de fuerza, de los que ya también hablamos un poco, se conecta con los centros de fuerza de un espíritu desencarnado y ahí es donde se establece la comunicación. Es decir, no es una cuestión meramente mental, hay una especie de lazos que se establecen a partir del perispíritu del espíritu desencarnado, valga la redundancia, a el perispíritu del encarnado, que es el medio. Y en el momento de la adolescencia, las hormonas están justamente activándose y los centros de fuerza están relacionados con ciertos órganos o ciertos sistemas de nuestro cuerpo en donde regula la actividad hormonal. Entonces, al haber el despertar hormonal del cuerpo, los cambios, también se activa esa parte mediúmnica y es cuando generalmente eclosiona. Y entenderemos que si cuando uno es adolescente ya uno está un poco perdido, un poco, digamos, sin una guía precisa. Ahora imaginemos a alguien que despierte también sus capacidades mediúmnicas y empieza a percibir la vida espiritual. Aquí empiezan las señales y obviamente empieza también el análisis. Es importante, si los padres están obviamente atentos, pueden también darse cuenta de que en estos estados de adolescencia muchos de los problemas pueden provenir de las relaciones espirituales, de las presencias de espíritus y no necesariamente de problemas realmente mentales. Pero es necesario que al momento de eclosionar esta capacidad de percepción también haya un descarte médico, bien sea de un psiquiatra o de un psicólogo sobre todo, en donde se entienda de que no existe realmente una condición mental que pueda estar afectando. Ahí es donde se hace un poco la dificultad de diagnosticar, por ejemplo, el caso de la esquizofrenia, también conversamos un poco sobre eso, que muchos esquizofrénicos no lo son como tal, sino que realmente están percibiendo influencias de la vida espiritual y todo esto se confunde con un problema mental o con un problema, una condición de nuestra personalidad y se establece el diagnóstico errado de una enfermedad y se medica cuando lo que hay realmente es una condición espiritual que puede regularse, controlarse y sobre todo aplicarse y usarse de manera correcta. Acá es entonces cuando la importancia de un buen diagnóstico y sobre todo de una buena orientación espiritual puede definir cómo va a ser el camino de esa persona. De hecho, en los centros espíritas, luego de que las personas han rodado por X cantidad de médicos buscando soluciones, no solo médicos a nivel de psicología, sino médicos del cuerpo físico ya, porque se pueden presentar dolencias, se pueden presentar síntomas de enfermedades que no son propias, sino que son justamente reflejos de esos espíritus que nos rodean y que de alguna forma nosotros podemos hasta terminar somatizando un problema que no es nuestro. Entonces llegan a los centros espíritas con esta cantidad de taras mentales o de taras físicas
Y cuando conversan con el esclarecedor, conversan con alguien que les puede orientar y que percibe justamente su condición como medium, explica, controla y ayuda a esta persona, y la persona cambia de un momento a otro porque no hay realmente algo que le esté afectando el cuerpo ni la mente, sino que es justamente esta capacidad mediúmnica que se activa, que se abre y que produce un montón de cosas. Cuando hablo de somatización, resulta que cuando hay un espíritu que ha desencarnado en condiciones deplorables, puede ser a través de enfermedades o a través de un daño físico tremendo, estos espíritus pueden permanecer perturbados en la esfera espiritual, no quieren o no reciben la asistencia porque se niegan o se huyen o se asustan, y mantienen en su perispíritu todas las mismas condiciones que tuvieron en el cuerpo físico, como justamente un reflejo de lo que vivieron. Y prácticamente presentan una enfermedad que no existe porque solo permanece en sus pensamientos, ya que ya no hay un cuerpo físico que pueda enfermarse. Cuando se acercan a un medium o a una persona sensitiva, los medium pueden percibir eso y lo pueden de alguna forma empezar a reflejar, en donde empieza entonces la confusión de que tengo una enfermedad, tengo dolores, tengo cansancio, tengo un montón de cosas, y vas al médico y no consiguen nada, no se refleja físicamente. Pero si este problema no se resuelve, entonces es cuando se hace necesario una intervención, porque puede realmente esta persona llegar al punto de que absorbe o percibe tanto esta enfermedad que la hace propia y la puede somatizar. Es decir, esta enfermedad ficticia, o no, mejor dicho, no es ficticia porque, digamos, existe en la mente de ese espíritu, pasa a ser propia de la persona y entonces lo refleja en su cuerpo físico. En este punto podemos notar que ciertamente la influencia mental puede causar modificaciones en nuestro pensamiento y llegar a producir este tipo de somatizaciones. Es porque se establece ya lo que determinamos como una idea fija o una monoidea, y el espíritu en su punto, digamos, en sus capacidades creativas o creadoras, puede realmente fomentar la aparición de algún tipo de enfermedad por este tipo de influencias en el cuerpo perispiritual y pasa directamente al cuerpo físico. Y estoy hablando ya de casos más profundos, pero sí se presentan, y es una parte de la mediunidad que hay que entender muy bien para que esto no afecte a la persona. En términos generales, las personas pueden empezar a escuchar zumbidos, ruidos en nuestro oído, voces donde no comprendemos realmente lo que nos están tratando de decir. Podemos percibirla de forma tridimensional, es decir, como si alguien nos estuviese hablando a un lado, o de forma interna, que viene siendo como una forma más bien, digamos, a través del pensamiento, viene siendo intuitiva. Entendemos que hay algo, lo percibimos, pero no lo podemos determinar. Eso puede ser también parte del inicio de una capacidad de audición o mediunidad auditiva. Podemos percibir igualmente imágenes tridimensionales como si viésemos algo directamente, o intuitivas también, que sabemos que hay algo pero no lo podemos ver físicamente, y puede estar desarrollándose una visión espiritual o una clarividencia. En ese punto puede haber temblores, vibraciones constantes cuando se llega a un lugar, que es cuando hay presencia espiritual y se activa una sensibilidad que nos pone nerviosos o nos pone un poquito alterados. Puede haber situaciones durante el sueño, en los desdobles. Todo es, digamos, una cantidad de señales que nosotros podemos ir analizando y determinando de que puede existir ya allí una capacidad mediúmnica eclosionando, ya comenzando a presentarse. Cuando se activa verdaderamente, podemos ver directamente espíritus, escucharles, percibirles, entender cosas que las demás personas no presencian, y así entender mejor de que sí hay presencia de una mediunidad. Dentro de la doctrina espírita, la mediunidad se educa, uno a través del estudio de las condiciones mediúmnicas y de lo que es en sí el servicio como mediums. Podemos educar nuestra condición.
y de esta forma también controlar digamos, llevarla al punto de que no sea un hecho nocivo en nuestras vidas, sino que ciertamente potencia nuestras capacidades evolutivas y nuestras capacidades de asistir a otras personas. Hemos visto, incluso en la tele, mediums que se dedican a dar el servicio de ayuda, van a una casa, dicen aquí está tal persona, tiene un mensaje, etcétera, etcétera. Y luego cobran por ese servicio. Primero, ese tipo de servicios puede ser contraproducente. Hay medios que trabajan ciertamente de forma irresponsable y pueden causar más problemas que aclararlos. Y por otro lado, el cobrar está implicando para nosotros, por lo menos los espíritas, el rompimiento de lo que viene siendo una ley de asistencia fraterna, en donde lo que de gratis recibimos, de gratis lo donamos. Es decir, nosotros estamos recibiendo la oportunidad de trabajar como medios y ciertamente no es un trabajo remunerable, es un trabajo de fe, de amor, es un trabajo de entrega fraterna en donde se debe asistir con todo lo que podamos hacer de nuestras capacidades y así brindarle a esa persona la posibilidad de también solventar sus problemas. En este punto, solo me queda decir que cuando hay la sospecha de condiciones espirituales, de percepción espiritual, de sensibilidad, lo mejor es estudiarlas, revisarlas. Si no es a través del espiritismo, puede ser a través de cualquier sistema espiritual que nosotros podamos buscar que siempre sea positivo. Alejarse de todo aquello que pueda producir más perturbación, de aquello que sea o que implique algún tipo de actividad física, es decir, que tengamos que tomar cosas, que tengamos que ponernos cosas en el cuerpo, nada de eso es necesario, ni va a eliminar ni va a mejorar la condición mediúmnica. Todo está en la mente. Es decir, estos trabajos que dicen que van a cerrar la mediunidad no se puede cerrar, no se puede eliminar, porque es nuestra propia naturaleza. Lo que hacen es aislarnos de cualquier presencia espiritual, pero en algún momento podemos percibir hasta esos mismos que nos están aislando y terminamos siendo igualmente sensitivos. Eso no lo podemos quitar y lo que puede generar es más perturbación que ayuda a la persona que presenta la mediunidad. En todos estos términos entendemos que, siendo un instrumento para nuestra evolución, lo mejor es entenderla y usarla, aplicarla positivamente, en provecho de nuestra evolución espiritual, en provecho de la asistencia fraterna. Tal como Jesús de Nazaret nos indicó, nosotros también podemos hacer prodigios o podremos hacer prodigios. Él solamente estaba enunciando allí la existencia de las capacidades mediúmnicas para el servicio fraterno. Y asimismo los apóstoles sirvieron a través de su mediumnidad para la ayuda a todos los necesitados. Y obviamente hay muchas formas, muchos tipos de mediumnidades que están enunciadas justamente en el libro de los espíritus y también en el libro de los mediums de Allan Kardec, que son uno de los libros básicos de la doctrina espírita. Y en algún podcast ciertamente voy a dedicarle tiempo para hablar sobre estos tipos de mediumnidades para que también comprendamos cuáles son las diferencias entre cada capacidad y cómo puede presentarse. Más allá de eso, solo queda quedar a la disposición de cualquier duda, de cualquier pregunta y nos seguimos conversando aquí en el podcast. Muchas gracias.